Nunca he sido una persona nerviosa. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras del norte del país y, hasta hace un par de años, pensaba que ya nada podía sorprenderme. La rutina del volante termina por endurecerte. Madrugadas eternas, café recalentado en termos de acero, estaciones de servicio idénticas entre sí, el zumbido constante del motor como única compañía. Uno aprende a convivir con el cansancio, con el silencio y con esa sensación de estar siempre lejos de casa. Lo que me pasó comenzó en un viaje aparentemente normal, a finales de noviembre. Recuerdo la fecha porque mi hija cumplía años el día siguiente y yo planeaba llegar a Monterrey antes de la medianoche para estar con ella por la mañana. Salí de Nuevo Laredo a las 6:40 de la tarde, después de una revisión rápida del remolque en el patio de la empresa. Transportaba rollos de acero, nada fuera de lo común. El clima estaba frío, alrededor de 9 grados, y había una neblina ligera que apenas dejaba ver las luces de los otros camiones a lo lejos. Tomé la carretera federal 85 de como tantas veces. A esa hora ya casi no hay tráfico, solo algunos autobuses y tráileres dispersos. Encendí la radio, pero la señal era mala y solo se escuchaban fragmentos de canciones y voces cortadas. Terminé apagándola y dejé que el ruido del motor llenara la cabina. La primera cosa que me inquietó fue tan pequeña que casi la ignoro. En el espejo lateral izquierdo vi, a lo lejos, un par de luces que parecían seguirme. Nada extraño en eso. En carretera siempre hay alguien detrás. Lo raro fue que esas luces mantuvieron exactamente la misma distancia durante más de 40 kilómetros. Ni se acercaban ni se quedaban atrás. Cuando yo bajaba la velocidad por una curva, ellas también. Cuando aceleraba en una recta, lo mismo. Intenté convencerme de que era coincidencia. Tal vez otro tráiler con la misma ruta y el mismo ritmo. Miré el reloj del tablero. Eran las 8:12 de la noche. La neblina se había vuelto un poco más espesa y las luces se veían difusas, como si flotaran. En el kilómetro 120 me orillé en una zona de descanso pequeña, de esas con baños sucios y máquinas de refrescos. Tenía que estirar las piernas y revisar una de las lonas. Apagué el motor y el silencio me golpeó los oídos. Solo se escuchaba el viento rozando la carrocería y el crujido del metal enfriándose. Esperé unos segundos antes de bajar, mirando por el espejo. Las luces que me seguían también se detuvieron, unos metros atrás, pero no se acercaron al área iluminada. Se quedaron en la oscuridad, con el motor encendido. No pude distinguir si era un tráiler o una camioneta. Solo las luces blancas, inmóviles. Sentí una incomodidad leve, como cuando sabes que alguien te observa. Bajé de todos modos, intentando actuar normal. El aire estaba más frío de lo que esperaba y olía a tierra húmeda y diésel. Revisé las llantas, toqué las lonas, hice todo con movimientos rápidos. Evité voltear hacia el vehículo detrás de mí, pero lo sentía ahí. Cuando regresé a la cabina, las luces seguían en el mismo lugar. Arranqué el motor y me incorporé de nuevo a la carretera. A los pocos segundos, las luces hicieron lo mismo. Ahí fue cuando algo en mi estómago se tensó. No era miedo todavía, más bien una alerta. He escuchado historias de asaltos en carretera, de falsos retenes, de camionetas que obligan a detenerse. Pensé en eso. Revisé mi celular. Tenía señal débil, una barra apenas. Mi esposa me había mandado un mensaje a las 7:58 preguntando a qué hora llegaría. No le respondí de inmediato. No quería preocuparla con algo que tal vez era solo mi imaginación. Conforme avanzaba la noche, el tráfico desapareció casi por completo. Eran cerca de las 9:30 de la noche cuando entré a un tramo más solitario, con cerros bajos a los lados y casi sin iluminación. La neblina se volvió más densa. Las luces detrás de mí seguían ahí. Intenté varias cosas. Reduje la velocidad de 90 a 70 kilómetros por hora. Luego aceleré hasta 100 en una recta. El vehículo detrás imitaba cada cambio. En un punto, decidí cambiarme al carril derecho y bajar mucho la velocidad, casi obligándolo a rebasarme. No lo hizo. Se quedó atrás, paciente. Comencé a sentir la boca seca. Subí el volumen de la radio, pero solo había estática. Miré de nuevo el reloj.
9:47 de la noche calculé que faltaban unos 90 kilómetros para llegar a la entrada de Monterrey. Pensé en llamar a la Guardia Nacional, pero ¿qué iba a decir? Que alguien me seguía sin hacer nada ilegal. El siguiente detalle fue lo que realmente empezó a romper mi calma. En una curva amplia, por un segundo, la neblina se abrió lo suficiente para que pudiera ver la silueta del vehículo detrás. No era un tráiler. Era una camioneta blanca, sin logotipos, sin placas visibles desde mi ángulo. Lo más extraño fue que no tenía luces traseras rojas, solo las delanteras encendidas. La parte trasera se veía oscura, como un hueco. Esa imagen se me quedó grabada. Una camioneta blanca sin marcas, pegada a mi ruta en medio de la nada. Decidí no detenerme hasta llegar a una caseta de cobro más adelante. Ahí siempre hay cámaras, empleados, algo de movimiento. Conduje con las manos sudorosas, sintiendo cada vibración del volante. En varios momentos tuve la sensación de que la camioneta se acercaba un poco más, como si estuviera midiendo la distancia. Al llegar a la caseta, alrededor de las 10:25 de la noche, respiré un poco. Había 2 carriles abiertos y un par de autos delante de mí. Me formé en uno de ellos. Miré por el espejo. La camioneta se colocó en el carril contiguo, pero se quedó más atrás, como evitando quedar bajo la luz directa. Pagando el peaje me temblaban ligeramente las manos. Pensé en bajarme y acercarme a los empleados, pero la fila avanzó rápido y, sin pensarlo demasiado, crucé la barrera y seguí. Durante unos segundos, perdí de vista la camioneta. Sentí un alivio breve, casi eufórico. Duró poco. Un par de kilómetros más adelante, las luces reaparecieron en el espejo. En ese punto ya no intentaba convencerme de que era casualidad. Sabía que me estaban siguiendo. Lo que no sabía era por qué. No había hecho nada fuera de lo normal. No llevaba mercancía particularmente valiosa. No había tenido problemas con nadie. El cansancio empezó a jugarme en contra. Cada sombra al costado de la carretera parecía moverse. En el reflejo del vidrio, por momentos creía ver algo en el asiento trasero de la cabina, aunque sabía que estaba vacío. Mi respiración se volvió más corta. A las 11:03 de la noche, mi celular vibró. Casi di un salto. Era otro mensaje de mi esposa preguntando si todo estaba bien. Miré la pantalla y noté algo que me heló la sangre. Había una notificación adicional, de un número desconocido. No tenía nombre, solo 10 dígitos que no reconocí. El mensaje había llegado a las 10:58 de la noche. Decía simplemente que no debía detenerme. Sentí un frío que no tenía que ver con el clima. Miré por el espejo. La camioneta seguía ahí. Intenté marcar al número, pero no entró la llamada. Sin señal. Revisé los datos móviles. Tampoco funcionaban. El mensaje seguía en la pantalla, breve, sin más información. No debía detenerme. Mi mente empezó a buscar explicaciones. Tal vez era una broma de mal gusto. Tal vez alguien había visto mi unidad en algún punto y consiguió mi número de la empresa. Pero el momento coincidía demasiado con la persecución. A partir de ahí, cada kilómetro se volvió más pesado. Sentía que la carretera se alargaba. Las luces de la ciudad aún no aparecían en el horizonte. La neblina, en lugar de disiparse, parecía cerrarse más. En un tramo donde la carretera desciende ligeramente, noté que la camioneta se acercó más de lo que había hecho antes. Pude distinguir mejor el frente. No había logotipo, ni placas visibles, ni siquiera el brillo típico del parabrisas. Era como si el interior estuviera completamente oscuro. Pensé en hacer algo arriesgado, como frenar de golpe para obligarlos a rebasarme o chocar. Pero llevaba toneladas de acero detrás. Un movimiento brusco podía volcarme. A las 11:26 de la noche, vi por fin las primeras luces lejanas de Monterrey. Nunca me había alegrado tanto de ver esa ciudad. Me mantuve en la ruta principal, sin desviarme hacia calles secundarias. La camioneta seguía. Cuando entré a una zona con más tráfico, cerca del entronque con la avenida Miguel Alemán, ocurrió algo extraño. Entre los autos y camiones, la camioneta blanca se quedó atrapada unos segundos detrás de un autobús. Yo avancé varios metros y,
por primera vez en horas, la perdí de vista. No regresó. Miré el espejo durante varios minutos, esperando que reapareciera. Nada. Solo autos comunes, taxis, un par de motocicletas. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Llegué al patio de la empresa en Monterrey a las 11:52 de la noche. Estacioné el tráiler en su lugar habitual. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, escuchando el silencio. Revisé el celular. El mensaje del número desconocido seguía ahí. Intenté responder, pero ahora marcaba error al enviarlo. Esa noche no dije nada en casa. Abracé a mi hija al día siguiente y traté de comportarme normal. Me convencí de que todo había sido una coincidencia extraña, amplificada por el cansancio. Pero una semana después, en otra ruta distinta, rumbo a Saltillo, volvió a pasar. Eran casi las 2 de la mañana cuando vi, en el espejo, unas luces conocidas manteniendo la misma distancia exacta. Esta vez no había neblina. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba los cerros. Aún así, la camioneta blanca parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Mi celular vibró otra vez. Un número diferente. El mensaje era casi idéntico. No debía detenerme. Desde entonces, ha ocurrido en 4 ocasiones más, siempre en tramos solitarios, siempre de noche, siempre con esa misma camioneta blanca sin placas visibles. Nunca intenta rebasarme. Nunca se coloca a mi lado. Solo sigue, paciente, constante. He pensado en renunciar. En cambiar de ruta, de empresa, incluso de profesión. Pero el trabajo es lo único que sé hacer. Y, por alguna razón que no entiendo, la camioneta nunca aparece cuando voy acompañado o cuando conduzco de día. Lo que más me inquieta no es que me sigan. Es la sensación de que esperan algo. Como si estuvieran midiendo el momento adecuado. Como si supieran exactamente cuando estoy más cansado, más vulnerable. A veces, cuando estoy en casa, ya de noche, me despierto sobresaltado convencido de escuchar un motor en la calle. Me asomo por la ventana y veo una camioneta blanca estacionada unos metros más allá. Siempre hay una explicación lógica. Un vecino nuevo, una visita, alguien que espera. Pero la última vez que salí a revisar, a las 3:17 de la mañana, la camioneta arrancó en cuanto encendí la luz del porche. No pude ver las placas. No pude ver al conductor. Desde entonces, cada vez que tomo la carretera y miro por el espejo, siento que no solo me siguen en el asfalto. Siento que, de alguna forma, la ruta se ha extendido hasta mi propia casa. Y lo peor es que, en el fondo, hay una parte de mí que ya no quiere saber quiénes son ni qué quieren. Porque el mensaje siempre ha sido el mismo. No debo detenerme. Y empiezo a pensar que no se refiere solo a la carretera. Era una noche de jueves, el 18 de septiembre del año pasado, alrededor de las 10:47 de la noche. Yo manejaba mi Tsuru viejo por la carretera federal 200, saliendo de Tapachula hacia Tuxtla Gutiérrez. Lloviznaba fino, ese tipo de lluvia chiapaneca que moja el asfalto pero no lava el polvo acumulado de los trailers. Mi teléfono vibraba en el asiento del copiloto con notificaciones de WhatsApp de mi jefa, recordándome que entregara los documentos en la oficina a primera hora. Hacía el trayecto de rutina, trabajo en una ferretería en el centro, cierre a las 8, cena rápida en un taquero de la Quinta Norte, 2 tacos de suadero con cebolla cruda y salsa verde que me dejó el aliento pesado. Y luego la carretera para llegar a mi casa en un barrio modesto de Tuxtla antes de la medianoche. El olor a diésel de los camiones me entraba por las ventanas entreabiertas, mezclado con la humedad del aire y el sudor en mi camisa de franela gris. Al principio todo parecía normal. Pasé el retén de Wixtla a las 11:12, donde un policía me hizo señas con su linterna para que redujera, pero solo revisó mis papeles de un vistazo y me dejó ir. La radio del Tsuru sintonizaba una estación de cumbia rebajada, esa que pone corridos de camioneros con letras sobre amores perdidos en la ruta. Apagué la música porque me distraía, prefería el sonido de los llantos de los neumáticos en el pavimento mojado y el zumbido constante de los motores pesados que me adelantaban. Vi el primer tráiler a la altura de la curva de Pijijiapan, un Kenworth rojo con remolque de carga refrigerada, luces altas parpadeando como si saludara.
Frenó de golpe delante de mí, obligándome a bajar a 60 kilómetros por hora, y por el retrovisor noté que su cabina estaba oscura, sin silueta visible del chofer. Pensé que era uno de esos traileros cansados que paran a orinar en el arcén, nada raro en estas carreteras donde la fatiga mata más que los baches. Seguí avanzando, con el parabrisas empañado por mi respiración agitada. El reloj del tablero marcaba las 11:38 cuando lo vi de nuevo. El mismo Kenworth rojo apareció en mi espejo lateral, siguiéndome a unos 50 metros, sin luces altas esta vez, solo los faros bajos que cortaban la niebla incipiente. Intenté acelerarlo, pero mi Tsuru no pasa de 90 cómodamente, y la carretera se estrechaba con esos precipicios a la derecha que dan vértigo solo de mirarlos. El olor a frenos quemados se coló por las rendijas, fuerte como cuando mi papá arreglaba el carro en el patio de la casa vieja en Tapachula. Miré el velocímetro, 75 kilómetros por hora, y él mantenía la distancia exacta, ni más ni menos. Me dije que era coincidencia, que en la 200 siempre hay convoys de trailers yendo a la frontera, cargados de piña o banano de las plantaciones de Soconusco. Pero el estómago se me revolvió, un nudo frío como cuando comes algo pesado antes de acostarte. A las 12:05, pasé el caseta de peaje de Arriaga sin parar porque tengo el tag pegado al cristal. El Kenworth se quedó atrás por un momento, pero reapareció en la recta larga hacia Tonalá, ahora más cerca, a unos 20 metros. Sus llantas crujían sobre el asfalto agrietado, un sonido grave que vibraba en el chasis de mi auto. Busqué mi celular para ponerle música y distraerme. Un mensaje de mi hermana a las 11:50, llega pronto, la niña pregunta por ti, pero la batería estaba en 7%, y la señal se ponía intermitente con las torres de telefonía alejadas. El tráiler no me adelantaba, solo seguía, como si midiera cada uno de mis movimientos. Recordé historias que cuentan los vendedores de la ferretería, traileros fantasmas en la Panamericana, choferes que murieron en volcaduras y aún manejan eternamente, pero las descarté. Era paranoia mía, acumulada del turno doble esa semana, del calor sofocante del día y la lluvia que ahora caía en hilos gruesos, obligándome a poner los limpialabios en intermitente. Paré en un lonche de carretera a las 12:27, uno de esos puestos con techo de lámina oxidada y mesas de plástico cerca de la desviación a Pijijiapan. Bajé con el estómago revuelto, pedí un café negro en vaso de unicel que sabía a tueste quemado y orines de gato del baño químico. El lugar estaba desierto salvo por un par de meseros recogiendo sillas bajo la lluvia. Miré atrás, el Kenworth estaba estacionado a unos 200 metros, luces apagadas, inmóvil como una mole negra contra el horizonte de palmeras. Sentí un cosquilleo en la nuca, el tipo de sudor frío que te sale cuando sabes que algo no cuadra. Subí al Tsuru rápido, arranqué con el motor tosiendo por la humedad y salí disparado. El teléfono pitó, 3% de batería, un mensaje de voz de mi jefa que no alcancé a oír antes de que se apagara. En la recta de Tonalá, a las 12:45, el tráiler volvió. Ahora sus faros me bañaban por completo, proyectando mi sombra deformada en el tablero. Intenté salirme al arcén, pero estaba lleno de basura y llantas desechadas, así que seguí. El olor a diésel era asfixiante, invadiendo el habitáculo como humo de fogata. Miraba el retrovisor cada 3 segundos, la cabina seguía oscura, pero juraría que vi un movimiento, una silueta borrosa recortada contra el panel de instrumentos iluminado tenuemente. Mi corazón latía fuerte, un tambor sordo en los oídos que ahogaba el rugido de los motores. Pensé en los reportes que vi en Facebook meses antes, sobre desapariciones en esta ruta, un trailero de Veracruz que se esfumó con su carga en 2023. Su cabina encontrada vacía con el café aún caliente en el asiento. ¿Casualidad? Aceleré a 95, rezando para que no me reventara una llanta en uno de los baches que la SCT nunca tapa. La lluvia arreció a la 1:12 de la mañana, convirtiendo la carretera en un río negro. Pasé un cartel oxidado que decía zona de derrumbes, conduce con precaución, y el Kenworth se acercó tanto que sentí el aire de su parrilla empujándome. Frené bruscamente en una curva, el ABS chillando, y él me pasó rozando, su remolque balanceándose peligrosamente cerca de mi parachoques. Vi el número de placa por primera vez, 7 at something, borroso por la lluvia, pero el estado era Chiapas, como el mío.
Se adelantó unos 300 metros y redujo velocidad, obligándome a seguirlo o chocar. El pánico me subió por la garganta, manos temblorosas en el volante, sudor goteando en los ojos. ¿Por qué no tocaba la bocina? ¿Por qué no paraba en el próximo retén? La adrenalina me nublaba el juicio, y solo quería llegar a casa, a mi cama con sábanas ásperas y el ventilador zumbando. Cerca de la desviación a Tuxtla, a las 1:38, algo cambió. El tráiler giró bruscamente al arcén sin señalizar, deteniéndose con un siseo de frenos neumáticos. Pensé en seguir, pero el Tsuru dio un tirón llanta ponchada, y me orillé a 50 metros. Bajé con la llanta de refacción en la cajuela, bajo la lluvia que me calaba hasta los huesos, el olor a tierra mojada y goma quemada. El Kenworth estaba ahí, cabina oscura, pero ahora oía un golpeteo rítmico, como nudillos en metal, viniendo de su remolque. Me acerqué unos pasos, el barro chupándome las suelas de los tenis, y vi algo en la puerta trasera, una mancha roja, como pintura fresca o, no quise pensarlo. El golpeteo cesó. Corrí de vuelta a mi auto, arranqué cojeando con la llanta mala, y pasé a su lado lento. En el retrovisor, las luces del tráiler se encendieron justo cuando yo aceleraba. Llegué a casa a las 2:17 de la mañana, el barrio en silencio salvo por los perros ladrando a la nada. Estacioné temblando, subí las escaleras de concreto húmedo, abrí la puerta con la llave que siempre se atora en la cerradura. Mi hermana dormía con la niña en el sofá, la tele apagada en un canal de noticias estáticas. Me serví un vaso de agua del garrafón, con manos que aún olían a diésel, y me senté en la cocina bajo la luz amarilla de la bombilla pelona. Revisé el celular cargado, ningún mensaje nuevo, pero en la galería había una foto borrosa que no recordaba tomar que el Kenworth en el arcén, tomada desde mi ventana, con esa mancha roja más clara. ¿Cuándo la hice? Borré la foto rápido, pero el sueño no llegó. Esa noche soñé con el golpeteo, con siluetas en cabinas vacías. Han pasado meses, y evito esa ruta cuando puedo, tomo desvíos por pueblos como Suchiapa aunque me tarde 2 horas más. Pero a veces, en el espejo retrovisor de mi Tsuru, veo luces rojas parpadeando a lo lejos, siempre a la misma distancia. Pregunté en la ferretería a un trailero que pasa por ahí, me miró raro y dijo que conoce el Kenworth rojo, que lo vio en un accidente hace 2 años cerca de Arriaga, volcado con el chofer muerto dentro, pero el remolque vacío, sin rastro de la carga ni de nadie. No quise indagar más. Anoche, a las 11:47 de la noche, mi teléfono vibró solo, un mensaje de número desconocido, solo un emoji de un tráiler y coordenadas de la carretera 200. Lo bloqueé, pero el olor a diésel aún se me pega a la ropa algunos días, como si nunca me hubiera lavado. No sé si volverá, pero cuando llueve en Tapachula, miro por la ventana antes de salir. Todavía me tiemblan las manos cuando paso la llave del contacto y el motor diésel deja de rugir. Es un silencio que pesa, un silencio que no debería dar miedo, pero que a mí me deshace por dentro. Llevo 15 años recorriendo las carreteras de este país, moviendo carga de costa a costa, acostumbrado a las madrugadas de café aguado y a la soledad de la cabina. Pero lo que pasó en la carretera federal 57, hace exactamente 3 meses, me rompió algo que no sé si tenga arreglo. No fue un accidente. No fue un asalto. Ojalá hubiera sido algo así de tangible, algo que la policía pudiera anotar en un reporte y archivar con un número de folio. Lo que me pasó es de esas cosas que se quedan guardadas en la nuca, como un escalofrío que no se quita ni con la calefacción al máximo. Era un martes. Lo recuerdo por el olor a humedad que subía del asfalto caliente después de una lluvia ligera de tarde. Salí de la terminal a las 11:24 de la noche. Mi carga era acero, un flete pesado que hacía que el Kenworth se sintiera lento, como si el propio camión tuviera sueño. El plan era simple, manejar de corrido hasta la parada de Luis H., dormir 4 horas y seguir. Conozco esa ruta de memoria. Sé dónde están los baches, dónde se esconden las patrullas y qué paraderos tienen la comida menos peligrosa. La primera señal de que algo estaba fuera de lugar fue el radio. Normalmente, en esa frecuencia siempre hay alguien hablando. Chistes, reportes de tráfico, advertencias sobre neblina o simplemente el ruido estático de algún compañero que dejó el micro abierto por error. Pero esa noche, el ruido era distinto.
no era estática blanca. Era un sonido rítmico, como una respiración muy lenta y profunda que subía y bajaba de volumen cada 10 segundos exactos. Miré el reloj del tablero, 1:13 de la mañana. Apagué el radio pensando que era una interferencia de las torres de alta tensión, pero el silencio que quedó en la cabina se sintió demasiado denso, casi sólido. Unos kilómetros más adelante, noté que no había visto un solo par de luces traseras en todo el trayecto desde que pasé la última caseta. En una carretera tan transitada como la 57, eso es estadísticamente imposible. Siempre hay alguien. Un autobús de pasajeros, otro trailero con prisa, incluso un coche particular. Pero ahí estaba yo, solo con mis faros cortando la oscuridad, viendo cómo las líneas blancas del pavimento eran devoradas por el frente del camión una tras otra, con una monotonía que empezaba a hipnotizarme. Fue a la 1:45 cuando vi el primer objeto en el acotamiento. Era una silla de oficina, de esas de tela negra y ruedas, perfectamente colocada a la orilla del camino, mirando hacia la carretera. Me pareció una curiosidad, basura que se le habría caído a alguien, pero me llamó la atención que estuviera tan derecha, tan impecable en medio de la nada. 5 minutos después, vi otra. Exactamente igual. Misma posición, misma distancia del asfalto. Sentí un pinchazo de ansiedad en el estómago, ese que te avisa que algo no cuadra antes de que tu cerebro lo entienda. A las 2:10 de la mañana, el termómetro digital del tablero empezó a marcar un descenso brusco de temperatura. Pasó de 16 grados a 4 en menos de 3 kilómetros. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, creando una capa blanquecina que me obligó a activar los limpiaparabrisas. El chirrido del hule contra el cristal era lo único que rompía la quietud, un sonido metálico y seco que me taladraba los oídos. Fue entonces cuando las vi, las sillas ya no estaban solas. Ahora, junto a cada silla, había una maleta. Maletas viejas, de esas de cuero café con correas, colocadas con una precisión quirúrgica. Había una cada 500 metros. Empecé a contarlas por puro nerviosismo. 1, 2, 3. Cuando llegué a la número 10, decidí que no era basura. No era un accidente. Alguien las estaba poniendo ahí. Pero no había luces, no había camionetas de mantenimiento, no había rastro de vida humana en kilómetros a la redonda. Solo yo, el peso del acero y ese camino que parecía estirarse como una liga. Sentí la necesidad física de orillarme, de bajar a revisar si estaba teniendo algún tipo de alucinación por el cansancio. Pero algo en mi instinto, ese sentido arácnido que desarrollas después de 1.000.000 de kilómetros, me gritó que no tocara el freno. Mis pies estaban rígidos sobre el pedal del acelerador, manteniendo una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. No quería ir más rápido por miedo a perder el control si algo saltaba al camino, pero tampoco quería ir más lento. A las 2:40, la carretera cambió de textura. El ruido de las llantas pasó de ser un zumbido sordo a un crujido constante, como si estuviera pasando por encima de miles de cáscaras de huevo o ramas secas. Miré por el retrovisor, esperando ver el polvo levantado, pero solo vi la negrura absoluta. Mis luces traseras rojas apenas alcanzaban a iluminar el final del remolque, y más allá, el vacío. Un vacío que parecía seguirme, cerrándose justo detrás de mi carga. Entonces sucedió lo del celular. Estaba en el soporte, con el GPS marcando la ruta. De pronto, la pantalla se puso blanca. No se apagó, simplemente emitió una luz blanca tan intensa que me lastimó los ojos. Luego empezaron a llegar las notificaciones. Una tras otra, sin sonido, solo los globos de texto apareciendo en la parte superior. No eran mensajes de WhatsApp ni alertas de aplicaciones. Eran coordenadas. Números largos que cambiaban cada segundo, ajustándose a mi posición exacta. Y debajo de las coordenadas, una sola palabra repetida, ocupado. El miedo dejó de ser una sensación abstracta y se convirtió en algo físico. Me dolía el pecho, me costaba tragar saliva. Mis manos, apretadas contra el volante, estaban tan blancas como la pantalla del teléfono. A las 3 de la mañana en punto, el motor del camión empezó a toser. No era una falla mecánica común. Era un sonido rítmico, el mismo ritmo de la respiración que había escuchado en el radio horas antes. El camión no perdía potencia,
pero vibraba de una forma que hacía que todo en la cabina, mis llaves, el rosario colgado del espejo, la botella de agua, castañeteara con una violencia frenética. Fue en ese momento cuando vi la figura. No estaba en el camino, sino en el asiento del pasajero. No fue una aparición súbita. No hubo un destello ni un susto de película. Fue un proceso lento. Primero fue el olor, un aroma a ozono y a ropa guardada por décadas en un sótano húmedo. Luego, la sensación de peso. El lado derecho de la cabina se hundió ligeramente, como si alguien de mi mismo tamaño se hubiera sentado ahí. No me atreví a girar la cabeza. No podía. Tenía la mirada clavada en el asfalto, pero por el rabillo del ojo derecho podía ver una mancha oscura, una silueta que no reflejaba la luz de los controles del tablero. Era una presencia estática. No se movía, no intentaba hablarme, pero emanaba una presión fría que me hacía sentir que el aire se estaba acabando. Mis pulmones se sentían pequeños, incapaces de llenarse del todo. Intenté rezar, pero las palabras se me olvidaban, se me enredaban en la lengua como si mi cerebro hubiera perdido la capacidad de articular pensamientos sagrados. Solo podía pensar en la distancia que me faltaba para la siguiente gasolinera. 22 kilómetros. 22 kilómetros que se sentían como cruzar un océano de noche. Lo más aterrador no fue la presencia en sí, sino lo que empezó a pasar afuera. Los faros del camión, que normalmente alcanzan a iluminar 100 metros hacia adelante, empezaron a retroceder. La luz se acortaba, como si la oscuridad se estuviera volviendo más densa, más opaca, empujando los fotones hacia atrás. En cuestión de minutos, solo podía ver 3 metros frente a mi defensa. Manejaba a ciegas, guiado solo por la memoria del camino y la sensación de las llantas sobre el pavimento. A las 3:15, el sonido de las llantas cambió de nuevo. Ya no eran crujidos. Era el sonido de algo húmedo siendo aplastado. Un chapoteo constante, rítmico, como si la carretera estuviera cubierta de una capa de carne o barro espeso. No me detuve. No podía detenerme. Sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que si el camión se paraba, la puerta del pasajero se abriría y lo que sea que estaba sentado a mi lado finalmente me miraría a la cara. El espejo retrovisor derecho me mostró algo que todavía me quita el sueño. En la penumbra, las maletas que había visto antes ya no estaban en el suelo. Estaban abiertas. Y de cada una de ellas salía algo largo y pálido que se agitaba con el viento que dejaba mi camión al pasar. Parecían manos, o ramas muy delgadas y blancas, buscando algo en el aire. A las 3:33 de la mañana, la vibración del camión cesó de golpe. El motor recuperó su sonido normal. El termómetro subió a 18 grados en un segundo. Y el peso en el asiento del pasajero desapareció. Sentí un alivio tan violento que estuve a punto de soltar el volante y romper a llorar, pero antes de que pudiera hacerlo, el GPS del celular habló. No fue la voz sintética de siempre. Era una voz quebrada, distorsionada, que no dijo una dirección, sino que susurró, casi te bajas. Llegué al paradero de Luisache a las 4 de la mañana. Entré al estacionamiento derrapando, sin importarme si despertaba a los otros traileros. Me bajé del camión temblando, con las piernas de gelatina, y me encerré en el baño de la gasolinera. Me quedé ahí, sentado en el piso de azulejos sucios, esperando a que saliera el sol. No quería mirar el camión. No quería ver si había marcas de manos en la puerta o si las llantas tenían algún rastro de lo que fuera que había pisado. Cuando finalmente amaneció, regresé a la unidad. No había nada fuera de lo común. El camión estaba impecable, salvo por una cosa. En el asiento del pasajero, justo en el centro de la tela, había una pequeña mancha de humedad. Tenía la forma exacta de una mano humana, pero con los dedos demasiado largos, estirados, como si hubieran intentado alcanzar el volante desde el asiento. Y en el tablero, mi celular estaba muerto. No descargado, muerto. La pantalla estaba quemada desde adentro, con una mancha negra en el centro que parecía un ojo. No le conté esto a nadie en la terminal. ¿Qué iba a decir? ¿Que me asusté por unas sillas y unas maletas? Me habrían mandado a hacer un examen de drogas o me habrían quitado la ruta por falta de sueño. Pero desde ese día, ya no soy el mismo. He dejado de manejar de noche.
He pedido rutas cortas, aunque gane menos dinero. Mi familia no entiende por qué me despierto gritando a las 3 de la mañana, o por qué insisto en dejar todas las luces de la casa encendidas. A veces, cuando estoy en un lugar muy silencioso, vuelvo a escuchar ese ritmo en mis oídos. Esa respiración lenta, pesada, que no pertenece a nada vivo. Y lo peor de todo no es el recuerdo del miedo. Lo peor es que, hace una semana, me llegó un sobre por debajo de la puerta de mi casa. No tenía remitente. Adentro solo había una fotografía borrosa, tomada desde el punto de vista de un conductor en una carretera oscura. En la foto se ve la parte trasera de un remolque cargado de acero. Es mi remolque. Se alcanza a ver mi placa, perfectamente legible bajo la luz roja de los frenos. Y en la orilla de la carretera, justo al borde de la luz, hay una silla de oficina esperándome. No sé quién tomó esa foto. No sé cómo llegó a mi casa. Pero cada vez que cierro los ojos, siento que el camino sigue ahí, estirándose, esperando a que cometa el error de volver a manejar después de la medianoche. Siento que esa presencia no se fue del todo, que dejó una parte de sí misma en la cabina, o peor aún, dentro de mí. A veces me quedo mirando el asiento del pasajero de mi camioneta particular y me parece ver, por un milisegundo, que la tela se hunde un poco, como si alguien se estuviera acomodando para el viaje. He pensado en vender el camión, en dedicarme a otra cosa, en mudarme de ciudad. Pero sé que no servirá de nada. La carretera no es un lugar, es un estado mental, y una vez que te atrapa en esa frecuencia muerta, no hay mapa que te enseñe cómo salir. Me queda el sabor metálico en la boca y el miedo constante a que, cualquier día de estos, el GPS de mi nuevo teléfono vuelva a ponerse blanco y me diga que mi lugar ya está ocupado. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que el mundo a tu alrededor es solo una fachada y que, si manejas lo suficiente por el lugar equivocado, terminas viendo lo que hay detrás? Yo vi lo que hay detrás. Y no quiero volver a verlo nunca más. Pero aquí estoy, escribiendo esto porque el silencio me está matando y porque hoy, por primera vez en meses, me asignaron un flete nocturno que no puedo rechazar. Son las 8 de la noche. El sol se está ocultando. El motor ya está